Saludos, mi nombre es Lourdes Colón, presidente de Patient Care Services. Mi nombre es Iván Medina, vicepresidente de Patient Care Services, una compañía netamente puertorriqueña con más de 15 años brindando servicio al pueblo puertorriqueño. Nuestra compañía da servicios de ama de llave y enfermeras. Los servicios comprenden en ayuda en el aseo personal, lavado de su ropa, ropa de cama, limpieza ligera de su cuarto y del baño y la preparación de un alimento. Recuerden, Patient Care Services. Brindamos servicio los 7 días de la semana y se pueden comunicar con nosotros al 787-425-0017 y 787-425-0018. Brindamos servicio con calor humano. Dios les bendiga a cada uno de nuestros hermanos y amigos que martes tras martes están con nosotros en este su programa Conversando con Lourdes e Iván. Les saluda a su hermano Iván Medina, ministro de Dios y también capellán ordenado, quien junto a mi esposa Lourdes estamos martes tras martes en este su programa a través de la cadena CTNI por los diferentes canales, pero principalmente los que tienen Liberty, el 106.1, y también estamos conectados con Triunfo 96.9 a través de la radio y del Facebook Live. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por sintonizarnos todos los martes a las 7 de la noche en este su programa que tanto les ha gustado a ustedes, Conversando con Lourdes Iván. Aquí Lourdes Colón para servirles, capellana y coach en resiliencia, para servirles a ustedes, hermanos. En estos programas hemos tocado mucho el tema de la consagración. La consagración en Cristo Jesús debe ser constante y diaria. En este programa de hoy vamos a traer una hermana a la cual queremos muchísimo, que es la ministra Wanda Aponte, que nos va a traer un tema bien edificante sobre la consagración y va a estar estudiando un poco la historia de Daniel. ¿Verdad, Iván? Eso es así tan importante. ¿Por qué Daniel? Porque fue un siervo de Dios, ¿verdad? Que dice que el Espíritu de Dios moraba en él y que a pesar de que estaba en un territorio exiliado, que no era el suyo, Dios permitió que él no se contaminara porque primero Dios estuvo con él y segundo porque Daniel se propuso no contaminarse con la comida del rey. Y cuando decimos contaminarse con la comida del rey y lo traemos, ¿verdad?, al tiempo de hoy, es con tantas una de esas tentaciones, esos deleites temporeros o ficticios que el mundo da. Él decidió no contaminarse, separándose para Dios a través de la oración, a través del ayuno, y esto se llama consagración. Amén, amén. Y la consagración, hermano, siempre nos lleva a algo mejor, porque cada cosa que hacemos para el Padre, el Señor lo mira con bien, porque el Señor se interesa siempre en nosotros, que todo salga para bien. Y cuando tú te consagras en espíritu y en verdad, sabes que tienes que sacar un tiempo como para otras cosas, para ver series de Netflix o otras cosas que no nos edifican para nada. Nosotros, Iván y yo, nos hemos dado cuenta que viendo cosas edificantes, yendo a la iglesia, hablando de temas cristianos, leyendo la palabra en conjunto, estudiando, hermanos, uno se consagra buscando, no saliéndote del camino, haciéndole bien a tu hermano, ayudando al necesitado, al que ves en la calle, donde puedas dar palabra, donde puedas bendecir. El Señor se goza y se alegra en ti y te recompensa viviendo nosotros en obediencia. ¿Cómo te recompensa, Iván? Consagrándote en Cristo Jesús. La consagración y la obediencia, ¿a qué nos lleva? Van de la mano. Y yo quiero decirte y recordarte, como dice la canción y como dice la Biblia, somos peregrinos aquí. Amén. Nosotros estamos aquí en un peregrinaje porque sabemos, ¿verdad?, que vivimos en Él, pero no pertenecemos a Él, sabiendo que hay una vida eterna.
pero para poder llegar, ¿verdad? Que cuando venga el Señor nos levante a la iglesia, o si tenemos que partir antes, ¿verdad? Porque morimos, tenemos una recompensa en el cielo, que es la vida eterna con Dios nuestro Padre, con Jesús, ¿verdad? Nuestro Salvador, y con cada uno de aquellos que ya pasaron a morar con el Señor. Amén. Y para eso tenemos que día a día estar en la búsqueda de Dios a través de la oración, a través de la lectura de su palabra y a través del ayuno. Amén. Y hablándolo, como yo siempre digo, en arroz y habichuela, cuando nosotros somos niños, nos preparan en la escuela, ¿verdad? Desde primero hasta hasta llegar a ¿Cuántos años? hasta cuarto año. Después viene la universidad. Y después, si quieres hacer una maestría, un doctorado, y después terminas con tu trabajo. Y después continúa tu vida en un trabajo fructífero, tu familia, etcétera, etcétera. Pues miren, hermanos, esto es así. La consagración empieza poco a poco, paso a paso en oración. Te recomiendo que vayas orando todos los días, sacando un espacio a una hora en específico, 2 veces al día. Bien sencillo, oraciones cortas. El Señor le agrada escuchar tu voz, le agrada que te rindas en oración, que te rindas en ayuno. Y mira, también con tu hermano, cuando sales a trabajar, no pierdas la paciencia, hermano. Al contrario, que seas luz en el camino de otros que están contaminados, que tú no sabes, o que el Espíritu te discierne y te deja ver quiénes son. Dales palabra. A lo mejor no tienen ni dinero, no tienen para almorzar, no van a una iglesia, o a lo mejor no tienen ni familia, están pasando por situaciones difíciles. Cuando tú te sientes consagrado, te empoderas, te sientes que tienes el Espíritu Santo caminando sobre ti, encima de ti, y tienes la autoridad para poder dar palabra, para poder ayudar a salvar una vida. Y no podemos negar que el enemigo es astuto y sabio, porque sutilmente cuando nos proponemos separarnos para Dios ese día, cuando nos queremos levantar primero, ¿verdad? Porque nos hemos propuesto esa noche anterior de que mañana me voy a levantar para orar, ese es el día que más sueño tiene. O quizás es el día que queremos ayunar, porque otras veces perdemos hasta el tiempo del desayuno y no nos da hambre. Pero ese día que queremos ayunar para Dios es el día que más hambre nos da. Pero ¿sabes qué? Ahí es donde el poder de Dios se manifiesta. ¿Por qué? Porque Dios sabe que lo estamos separando para Él. Y sabemos que ese sacrificio no caerá en suelo duro, sino que ese sacrificio nos va a llevar a pegarnos y acercarnos más a Dios. Yo lo he comprobado mucho, Iván, en el poder del ayuno. El ayuno es una cosa que es como muy bien dice mi esposo, tú te separas de todo lo que te gusta, de todo lo que puede ser agradable para ti, pero es santificado, o sea, es separar un espacio para orar, para leer la palabra, estudiarla, analizar tu vida, qué estás haciendo bien, qué no estás haciendo correcto, en qué puedes el Señor, cómo el Señor te ve, y que el Señor te dé el discernimiento y la sabiduría para tú poder ver a otros como el Señor te ve a ti. Ver más allá del problema del otro, darle palabra. En tu misma iglesia, hermano, ¿verdad? Que nos estás viendo ahora mismo. En tu misma iglesia sabrá Dios, el que tú no conoces que está al lado, está pasando por un problema difícil y no lo sabemos. Pero a través del discernimiento, porque todo esto viene de la oración. Amén. Y de la consagración, que el Señor te pone gente que a veces tú dices, mira, yo siento que el Señor me indica de que Iván necesita oración. Eso pasa. Así es que fíjate un poquito más allá y cada vez que vayas a la iglesia proponte discernir en quién puedes, ¿verdad? Dar la oración, darle palabra edificante. Cuando nosotros nos consagramos, nos vemos diferentes. Oh, sí. El mundo nos ve diferente, dice la palabra del Señor, que en los últimos tiempos la palabra iba a ser dada a conocer a través del testimonio. Cuando tú te consagras y yo me consagro, nosotros lucimos, brillamos y se nota y dice, ese que entró por ahí es cristiano. Eso es así. Aun cuando no sean personas que conocen al Señor, se nota que somos diferentes y así nos lo expresan. Usted es cristiano, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque nos consagramos, le oramos y de esta forma el Señor nos utiliza a aquellos que no nos conocen. Así que déjate usar por el Señor. Sepárate para Dios. No pido que sea todos los días porque no lo hacemos todos los días
de ayunar, ¿verdad? Sino que nosotros separamos nuestro tiempo. Pero cuando lo separes, hazlo pensando que es que Dios quiere santificar más nuestra vida. Y te voy a decir más, al Señor le gusta mucho que uno le sirva y ayude al necesitado. Muchas veces tenemos personas en nuestro trabajo que tienen unas necesidades que son obvias y no las vemos, hermano. O en la calle, o en la misma iglesia, donde quiera hay alguien que necesita, ya sea una palabra, necesita una compra, necesita algún encel que se haya roto. Mire, no es que salga corriendo, pero mire, por favor, vamos a ser más compasivos, vamos a ser más misericordiosos. La palabra de Dios dice que a Jesucristo le gustaba andar con los extranjeros, con las viudas, con los necesitados. Jesucristo fue muy compasivo. Jesucristo vio, nosotros pudimos ver, ¿verdad? Las personas que estuvieron en aquel momento vieron las llagas de un hombre que fue un rey, que hoy en día es un rey, pero se rindió por la voluntad del Padre. Hermano, ayuda a tu hermano, sírvele al necesitado, al huérfano. Hay familias hay personas en tu misma iglesia, en tu mismo trabajo, que no tienen padres, que no tienen hermanos, que no tienen familia. Hay abuelos que están solos, que nadie los visita. Hay gente en hogares de envejecientes. Ponte de acuerdo con ese administrador, capellán, y vete y lleva palabra a esos hogares de envejecientes. En estos momentos que se está viviendo una época tan y tan fuerte, en el próximo programa que vamos a tener, vamos a hablar de eso. Pero en estos momentos, hermano, yo te exhorto a que tú busques, escudriñes en tu corazón quien tú puedas ayudar. En el servicio está la gratitud y también está la consagración. Amén. Hoy tenemos un programa también especial porque nos va a visitar nuestra hermana ministro Wanda Aponte. Ajá. Así que en el próximo segmento ya va a estar con nosotros. Y queremos que estés ahí conectado con nosotros. Oh, sí, la libretita. ¿Para qué? Seguro, la libretita. Para que te goces en el Señor. Sí, busquen la libretita, hermano. Búsquenla con tiempo. Vayan, cámbiense y pónganse incómodos. Las habichuelitas, bájele un poquito, ¿verdad? El fuego. Deje el arroz, tápelo. Busque su gente. Oigan este programa, porque nosotros no podemos vivir sin consagración. La palabra de Dios nos dice que si tú te consagras vas a tener vida eterna. Y si a mí me garantiza una vida eterna, de que todo me va a salir bien como el cuarto mandamiento, ¿cómo no lo voy a hacer? ¿Verdad, Iván? Amén. ¿Cómo no? Así que no te despegues de ahí y si necesitas, ¿verdad?, un brequecito, regresa pronto porque en los próximos minutos vamos a estar con nuestra hermana Wanda Aponte en este su programa Conversando con Lourdes. Y ahí van, y como les dije, busquen su libreta porque Wanda trae muchos versículos bíblicos que van a ser de edificación para ustedes. Así es que no se vayan de sus sillas, gracias por sintonizarnos y nos vemos en breve. Saludos, mi nombre es Lourdes Colón, presidente de Patient Care Services. Mi nombre es Iván Medina, vicepresidente de Patient Care Services, una compañía netamente puertorriqueña con más de 15 años brindando servicio al pueblo puertorriqueño. Nuestra compañía da servicios de ama de llave y enfermeras. Los servicios comprenden en ayuda en el aseo personal, lavado de su ropa, ropa de cama, limpieza ligera de su cuarto y del baño y la preparación de un alimento. Recuerden, Patient Care Services. Brindamos servicio los 7 días de la semana y se pueden comunicar con nosotros al 787-425-0017 y 787-425-0018. Brindamos servicio con calor humano. Regresamos nuevamente a este su programa Conversando con Lourdes e Iván. Le damos gracias al Señor porque nos ha permitido, ¿verdad?, ver que todos nuestros amigos nos mencionan de que siguen viendo nuestro programa y le damos gracias al Señor en este mes tan importante que es el mes de la consagración. Amén, amén, amén.
A mí me encanta el tema de la consagración, hermanos, porque todos los días tenemos que buscar las formas de consagrarnos, de acercarnos más a Dios a través de la oración, de buscar un lugar, apartarse, orar, meditar en la palabra, ¿verdad, Iván? Eso es así. Amén. Y este tema tan importante en nosotros los cristianos ha sido adoptado por nosotros, lo adoptamos de la iglesia, porque nuestra iglesia, la Senda Antigua, este año lo ha denominado el año de la consagración. Amén. Y nosotros, con un tema tan importante, hemos querido traérselos a ustedes con una invitada especial. Oh, sí, oh, sí. Como siempre, en nuestro programa, ¿verdad? Conversando con Lourdes Iván, que es, ¿verdad?, todos los martes a las 7 de la noche, siempre traemos a nuestra ministro y nuestra querida amiga y hermana, la ministro Wanda Aponte. Wanda ha estado con nosotros fielmente una Amén. vez al mes, trayendo una palabra edificante, una palabra que te llena el alma y el espíritu. Así es que te recomiendo, hermano, que nos escuchas. Tráete la libreta si la dejaste, o si la tienes, prepárala, porque Wanda trae mucha palabra, te trae palabra, o sea, Biblia, más un conversatorio sobre la consagración. Bien. Wanda, bienvenida a este tu Amén. canal, Cadena CTNI, ¿verdad? Amén. Del apóstol Wanda Rolón. Así es que es la primera vez que vienes aquí. Yo me Así gozo en el es. Señor de tenerte, Amén. de tenerte Amén, aquí. amén. Así es que gracias por siempre ser fiel y traernos temas edificantes. Amén, Wanda. amén. Sean bendecidos con toda Amén. bendición espiritual, igualmente la audiencia. Amén. Y ciertamente nos estamos gozando de poder estar aquí. Como ustedes dicen, es la primera vez que Dios nos permite estar, y qué bueno que estamos llegando en un tiempo donde aprovechamos a poder traer el tema, uno de los más importantes y preferidos, que es el poder de la consagración en tiempos únicos, apremiantes, donde Cristo se acerca por la iglesia. Amén. Así que para mí es una bendición estar con ustedes. Cuéntanos, ¿qué nos traes hoy a este público tan hermoso que nos ve, ¿verdad? A través de la Dios. cadena CTNI, que son muchos. Wanda, Definitivamente, son muchos. gloria al Señor por Así es eso. que el Señor se glorifique con tu palabra Amén, al amén. público y Pues, nuestros hermanos. nosotros queremos hoy hablar bajo la inspiración divina acerca de un llamado a la consagración. La consagración es el norte de Dios para la iglesia en este tiempo. Son tiempos de separación, tiempos de saber que hemos sido escogidos, tiempos de saber que hemos sido seleccionados por Dios, pero también tiempos de saber que somos preservados y reservados únicamente para Dios. Por esto yo quiero ir un momento y entrar en la profundidad con usted y con nuestros hermanos en Romanos, o ir a Romanos 12, verso 1, que dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro culto racional. No se conformen en este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que podamos comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Gloria En a este Dios. tiempo, el poder de la consagración nos habla de una convocatoria divina que Dios le hace a la iglesia y aun a aquellos que probablemente están apartados. Son tiempos donde necesitamos retornar el camino, el punto base para volver a Dios sin punto de retorno. Donde podamos obviamente entender que la consagración no solamente se quedó estacionada en lo que fue un proceso de antiguo pacto o antiguo testamento, es el tiempo en el presente y en Occidente donde Dios nos llama a marcar la diferencia, a poder ser luz en medio de las tinieblas, a poder pensar como Dios piensa, a reflejar destellos de su gloria, de su poder y de su autoridad. Por esto era que Pablo le hablaba a la iglesia de Roma acerca de vivir separados para Dios. Ahora yo le pregunto, amados, ¿por qué la consagración es tan importante, Lourdes e Iván, para este tiempo? Es sumamente importante. Antes de contestarte esa pregunta, Claro que sí. Dios es un Dios misericordioso, Yes. pero también es un Dios muy celoso. Así es. Su voluntad sobre nosotros nos inspira y nos lleva a pensar de que toda la gloria es para el Señor, y que nosotros, como siervos de Dios, todos los días tenemos que buscar Yes. esa consagración que nos Amén. lleva y nos conduce hacia el Padre Amén. Celestial. Desde tiempos antiguos de la Biblia vemos como el sacerdote consagraba el pueblo delante de Dios, ¿verdad?,
a través de un sacrificio. Yes. Y es entonces que ahora nosotros, a través del sacrificio de Cristo, Amén. es que entonces vemos cómo podemos conducirnos nuestros cuerpos, nuestra vida, nuestro espíritu delante de Dios sin intermediario, pero sabiendo que esta consagración es sumamente importante y que para agradar a Dios no es algo que nosotros decidimos sí o no. Tenemos que siempre buscar esa consagración. En eso creemos. Y ciertamente es poderoso de la manera en que lo traes, porque cuando entendemos el nivel de consagración, hablamos de ser escogidos, de ser separados, Para de Dios. ser deseados para Dios. Amén. Si la gente supiera que Dios los anhela y los desea, Oh, sí. o sea, es un deseo puro, que Dios te llama por tu nombre, establece espacio para que nosotros podamos vernos como Él nos ve. Y eso ocurrió precisamente en la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, cuando Pedro encontró la nación de Israel en momentos de cautiverio, momentos de persecución, les recordó que ellos eran consagrados y les decía, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero tienen de alguna manera una responsabilidad que en medio de la consagración tienen que revelar a Cristo en medio de las tinieblas para poder mostrar que el mundo realmente esto es todo lo que necesita. Y ciertamente yo creo que es la palabra que Dios tiene para ti en cualquier parte que puedas estar del globo terráqueo. Dios te anhela, te llama, te quiere preservar, te quiere proteger, pero también quiere reservarnos para un uso en su presencia adecuado y exclusivo. Recuerda, Dios es inclusivo, Dios no hace acepción de persona, pero Dios sabe a aquellos que deciden buscarle en espíritu y en verdad para poder darles honra, pero también darles lugar. Y yo quiero que tomes de verdad de alguna manera el derecho de esta palabra hoy, sabiendo que el Señor te llama a consagración para que podamos mostrarlo o revelarlo a Él. Lourdes e Iván, en el tiempo presente en que estamos, tenemos no solo la responsabilidad, tenemos la obligación, Lourdes, de revelar Amén. a Cristo. Amén. Es todo. El mundo está buscando algo en ti, en mí y en cada uno de nosotros, y es el poder de Dios que se revela en nuestra vida. ¿Qué opinas de eso, Lourdes? Pues mira, muy cierto, Wanda. Estábamos hablando en la iglesia la semana pasada Amén. sobre ese mismo tema, sobre Yes. lo que la consagración precede, la obediencia o precede a la consagración. Yes. La consagración precede al milagro. Yes. Y cuando tú te consagras día a día y estás ahí unida o sea, no te sales de la línea, vamos a decir, no Así te es. sales de la raya. Los autos, y Iván lo sabe, hay autos, estos nuevos ahora, que tú le aprietas un botón y tú no te puedes mover, ¿verdad? Me lo dijiste en estos días, no te puedes mover del carril, porque si tú te mueves del carril, una vez el botón apretado, el mismo auto te lleva al carril correcto. Amén. Ese es el Espíritu Y Santo en así nuestras mismo vidas. es el Oh, Espíritu yes. Santo en nuestras vidas. Yo lo ¿Cuál creo. es el botón? La consagración y la obediencia que tú dices, sin eso no puedo vivir. Yes. Señor, yo tengo que apretar este botón, ¿verdad? Para los que nos escuchan, ¿verdad? En Arroyo Habichuela. Yes. Ese botón diario de que nada me saca de este caminar. Porque créeme que ese botón te alerta de una manera que, ¿verdad? Que te jamaquea el carro. Y tú dices, pero, o sea, ¿qué pasa aquí? Así mismo es cuando el Espíritu Santo te entra ¿verdad? Que entra en tu vida, en tu corazón, que te empieza a alertar, Alabado a discernir, Dios. a ver qué es lo que está sucediendo. Tú dices, no, espérate, aquí Amén. hay un momento especial en Y nuestra vida. entendiendo siempre que vivimos en un mundo, ¿verdad? Que no es nuestro Así y es. que dice la palabra que estamos en este mundo, pero no pertenecemos Amén. Así a este es. mundo. Y sabemos que el día a día no es tan sencillo y fácil porque son tantas las tentaciones y tantas, ¿verdad? Situaciones que podemos vivir. Pero si el Señor nos dijo que podíamos hacerlo, Amén. nosotros debemos hacerlo. Dijiste la palabra importante. Tenemos una responsabilidad. Yes. Una responsabilidad ¿de qué? De que nos tenemos que vivir diariamente en la búsqueda directa del Señor y nos debemos consagrar cada día. Yes. Y humanamente, ¿verdad? Tenemos nuestros caracteres, tenemos nuestras situaciones. A veces el enemigo nos pone, ¿verdad? El pie, como uno dice, para que entonces claro. nosotros nos desviemos o nos podamos caer. Pero ¿sabes qué? Dios está ahí siempre con su mano misericordiosa, diciendo, aquí estoy. No es fácil, pero yo estoy contigo. Yes. Y me gusta
de la manera en que el Señor lo inspira a tu corazón, porque realmente hay una palabra que dice el profeta Isaías, y no recuerdo ahora mismo el capítulo para no comprometerlo, pero ciertamente el Señor decía, díganle a la nación de Israel, díganle al justo que todo le irá bien. Amén. Lo que significa que el justo es el que vive consagrado. Exacto. Porque no solamente hay responsabilidad, hay un proceso de obligación ante la presencia del Señor, porque esto es privado, esto no es realmente el nosotros tratar de que todo el mundo sepa que vivimos consagrado, poner en el muro de Facebook, llevo 40 días consagrado. No hace falta. Muy bien. Dejamos que Dios nos ponga en alto, ¿no? Y ciertamente en ese proceso yo quiero que tú sepas que hay recompensa de Amén. Dios para nuestra vida. O sea, hay una puerta que se abre para beneficios adquiridos, antes responsabilidades y acciones que Dios quiere que nosotros pues podamos tener. Amados, cuando hay un entendimiento de la consagración, se abre la puerta al alumbramiento de un plan perfecto a nombre de Lourdes y a nombre de Iván, Definitivo. a nombre de Wanda, a nombre del que me escucha. Amén. Eso es así. Se abre una puerta grande porque Dios dice, ok, si tiene entendimiento de la consagración, que lo estoy llamando a separarse, es porque realmente me entendió. Y el entendimiento en hebreo es badi, se llama badi, B-A-D-Y. Y dice que badi es ser separado, estar de alguna manera, estoy buscando la palabra y ya breve la voy a encontrar. Conectado. Separado, distinguido, gracias Señor. Y también discernido. Es decir, que la consagración nos hace separarnos, nos hace ser distinguido, no mejores que nadie, dándole la gloria a Dios, pero brillando ante la presencia del Señor. Y en el proceso se abre la puerta a que podamos ser discernidos, y el discernimiento otra vez nos Amén. compromete a ser mejores para Dios. Cada día. Y yo creo que en este tiempo Dios nos está llamando a esto, a que podamos nosotros experimentar un alto nivel de consagración. No te digo que seas ermitaño, eso no es. No te digo que te separes de la sociedad, porque estamos en la casa de la peregrinación según el original. Estamos aquí donde la gente nos necesita. Es que nosotros podamos cumplir Mateo 6, verso 6. Abre la puerta de tu cuarto, ciérrala, y tu Padre que te ve en secreto te va a recompensar Amén. en público. Dios lo que está buscando es un proceso de privacidad con Él, donde podamos escucharlo, podamos amarlo, podamos responderle y hacer lo que decía nuestro hermano Iván, proceder en obediencia. Y podamos nosotros marcar la diferencia en el poder de su presencia. Ahora, amados, ¿qué tal si traemos un ejemplo de consagración? Hay muchos. Está Moisés, está Aarón, pero hay un ejemplo de consagración que Dios me permite con ustedes traer hoy, que es el joven Daniel convertido en un profeta. ¿Qué les parece la vida de Daniel en lo poco o lo mucho que hayamos estudiado, en medio de poder brillar en procesos de exilio y en procesos de dura cerviz, porque la realidad es que ellos fueron sometidos a un cautiverio? ¿Qué les parece la vida de Daniel en lo que saben? Es increíble, ¿verdad? Como Daniel en el exilio y antes siendo una minoría pequeña en términos de los que buscaban de Dios directamente y no a los Baales, cómo Daniel nunca se contaminó y cómo fue liberado entonces de ese pozo, de verdad que Dios lo libró de muerte. Y nosotros, mirando la vida de él, podemos decir que si él lo hizo y Dios lo recompensó, nosotros también lo podemos hacer. Que en medio de la adversidad, que en medio donde muchas veces somos minoría, porque somos los únicos cristianos en ese lugar, porque en la iglesia todos somos cristianos, pero cuando estamos allá en el mundo, en una oficina médica, en un salón de clase o en el trabajo, a veces somos minoría. Pero esa minoría es la que impacta al grupo, porque entonces vemos cómo, usaste una palabra ahorita, cómo somos distinguidos en medio de un grupo o de un pueblo. Sí, Eso es Señor. así. No, y poniéndolo, ¿verdad? En los tiempos de ahora puedo comparar que cuando uno, ¿verdad?, en la mañana agradece y está en la consagración, ¿verdad?, que la oración y el agradecimiento, yo he notado que, ¿verdad?, y lo digo con toda honestidad, y el Señor lo sabe, Amén. Dios me libra a mí y a nuestra familia, porque yo pongo en oración, nos libra
de accidentes. Yes. Nos libra hasta de cositas que uno dice que son boberías, pero no son tan boberías, de que si se nos apagó el carro y la batería no funciona, de accidentes de auto, de tantas cosas, de crímenes, de asaltos. O sea, ahí la manifestación de Dios con nosotros, que nos acompaña siempre, como a Daniel, ¿verdad? En aquel lugar lleno de leones y con aquel pozo tan oscuro y Así seco, que es. donde no había la oportunidad de nada. O sea, que te metiste ahí, vamos a sentarnos a esperar a los pedazos de hueso y si acaso. Ajá, Y ajá. si acaso los leones no se los comían tan bien. Así es que todos los días, cuando uno se consagra en oración, el Señor nos protege de todos. Y a nuestros hijos, cuando oramos por ellos, también, porque mire, lo notamos en nuestra familia, o sea, no hay, ¿verdad? Y en nuestra familia cristiana extendida, que es nuestra iglesia, o sea, no hay mayores noticias de accidentes, de situaciones. O sea, Dios nos protege bajo la Amén. obediencia y la consagración. Y está tremendo, Lourdes, de la manera en que lo traes, porque Daniel significa Dios es mi juez. Wow. Wow. ¿Sabes? Dios es mi protección, Dios es mi legalidad. Mira eso. ¿Sabes? Dios es aquel que de alguna manera se levanta sobrenaturalmente a poder decirte, yo te preservo y te reservo a través de la consagración, que fue lo que hizo el Señor con él y también con sus amigos llamados Ananías, Misael y Azarías, mejor conocido como Sadrach, Mesach y Abednego. Pero mira lo que dice el capítulo 6, verso 3 de Daniel. Pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios del reino, porque había en él un espíritu extraordinario, excelente, superior, abundante y sobresaliente, de modo que el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Y escucha, audiencia, que está conectados con nosotros el día de hoy. No solamente Daniel fue reservado y preservado para grandes cosas y aún bajo una unción profética, también a ti Dios te ha llamado, Amén. también a ti Dios te convoca. La consagración es la puerta, es la llave que necesitamos para conectar con ese destino de Amén. poder, para no ser iguales a todo el mundo sin tener ninguna clase de orgullo y prepotencia, porque en el reino eso no funciona. Amén. En el reino funciona parecernos a Cristo y crear incluso parentesco con él. Pero Daniel sobresalió y aún ellos conocían que este joven tenía un espíritu distinto y diferente. Y déjame darte noticia, lo que Daniel vivió no lo vivimos nosotros. Daniel fue erradicado de su país junto con sus amigos y otros más en momentos de dificultad para Dios ponerlo a brillar en 4 reinados de poder. El reinado de Nabucodonosor, el reinado de Belsasar, el reinado de Darío y el reinado de Ciro, que abrió puerta a la liberación de la nación de Israel para reconstruir nuevamente el templo y volver a sus ciudades. Lo que significa que si te sientes en ruinas, que si sientes que estás pasando por el fuego de la prueba, quédate tranquilo. El Señor está hablándole a alguien Amén. particular. Amén. Quédate tranquilo, no Sí, bajes Señor. el nivel de consagración, porque todo ese fuego, tú sabes lo que está haciendo, preparándote y fortaleciéndote y aún purificándonos para que podamos alcanzar la mentalidad de Cristo y su expectativa. Dios siempre va a sobrepasar nuestra expectativa. Si estudiamos los 12 capítulos de Daniel, Dios se encargó de poder sobrepasar la expectativa y creó lo que decía Lourdes, un alto nivel de protección, lo que hay para ti y para tu generación en el nombre del Señor. Solo Dios nos pide un altar y ese altar hoy se llama consagración, que va a durar hasta que Cristo venga, donde soltamos las cargas y las fuerzas nuestras para que sean las fuerzas del Espíritu. Amén. Amén, qué hermosa Ya palabra. estamos Aleluya. haciendo nuestra primera pausa. Santo. Vamos a continuar con nuestra hermana Wanda, así que no se despeguen de ahí. Amén, amén. Ya saben, busquen la libreta, si no la han buscado todavía, verifiquen que la comida ya está lista, tengan sus galletitas y sus bizcochitos para que no se pierdan este próximo segmento que es muy edificante. Nuestra ministra Wanda trae mucha palabra. Hermano, si tú quieres tener una mejor calidad de vida, que todo te Yes. salga bien, que no se te exploten las gomas del carro, de que no tengas accidentes, de que no te asalten, quédate con nosotros para que escuches a nuestra ministra Gloria a con Dios. palabra poderosa de consagración, que es lo mejor que podemos tener en nuestras vidas. Así es que te esperamos en breve. No te vayas.
Saludos, mi nombre es Lourdes Colón, presidente de Patient Care Services. Mi nombre es Iván Medina, vicepresidente de Patient Care Services, una compañía netamente puertorriqueña con más de 15 años brindando servicio al pueblo puertorriqueño. Nuestra compañía da servicios de ama de llave y enfermeras. Los servicios comprenden en ayuda en el aseo personal, lavado de su ropa, ropa de cama, limpieza ligera de su cuarto y del baño y la preparación de un alimento. Recuerden, Patient Care Services. Brindamos servicio los 7 días de la semana y se pueden comunicar con nosotros al 787-425-0017 y 787-425-0018. Brindamos servicio con calor humano. Hermano, le recordamos nuevamente y le damos gracias al Señor porque estamos regresando de este segmento, de este su programa Conversando con Lourdes e Iván. Aquellos que se conectaron en estos minutos, porque sabemos que hay gente que está regresando de sus trabajos o estudiantes que están tomando verano. Le damos gracias porque nos acompañan todos los martes a las 7 a través de CTNI, el canal 106 de Liberty, y también van a salir todas las demás alternativas que tenemos para que usted se conecte con nosotros, recordándole que tenemos retransmisión los domingos a las 2. Así que le damos gracias porque están siempre con nosotros siguiendo este hermoso programa. Amén, amén. Y no se te olvide de que a través de Facebook, de radio... 96.9 Triunfo. De Triunfo 96.9, también a la misma hora, lo pueden ver por las redes sociales, bajo Triunfo y también bajo Conversando con Lourdes Iván. Si tienen alguna petición, algo que decirnos, nos pueden escribir por todas nuestras redes, hermanos. Amén. Así es que continuamos con nuestra ministro Wanda Aponte, que continúa historia, anoten historia. La historia de Daniel. Continuamos. Amén, amén, amén. Ahorita estábamos en esta bendición, obviamente, de lo que es poder recalcar en la vida de la consagración, ¿no? Amén. Y Daniel fue un hombre que realmente dio cátedra de consagración, aún en medio de aspectos de bendición, aspectos de humildad. Pero Daniel hizo algo que realmente abrió la puerta a mantener el nivel de consagración, y es que mantuvo el corazón de Dios en él. Amén. Y yo creo que no solamente David tuvo el corazón de Dios o el corazón conforme al corazón de Dios, sino también Daniel pudo mantenerlo en medio de momentos de dificultad, pero en momentos de momentos, y valga la repetición, apremiantes, donde fue comprometido, donde realmente había una puerta de verdad a que Daniel pudiese caminar hacia lo próximo, no empece el empuje o el momento de dificultad que pudo haber estado enfrentando. Ahora, Daniel en momentos únicos, delicados, sabía que la fidelidad de Dios sabía que la puerta estaba abierta para poder manifestar, llevar al pueblo consagración, pero también el poder hacer algo extraordinario que creara fundamento. Y si hay algo poderoso que tú y yo podemos hacer para mantenernos con Dios extraordinarios, es conectarnos con el fundamento de su palabra. Eso. Su palabra, y lo decía nuestra hermana Lourdes, nos aviva. Su palabra nos fortalece, su palabra nos da espíritu de oración, y por ahí vamos. Y su palabra nos conecta para poder marcar la diferencia. Así que una de las cosas que hizo Daniel fue no contaminarse con la comida del rey. ¿Por qué se trae esto de esta manera? Porque los judíos no comían cualquier comida. Los judíos no podían contaminarse como Dios hoy nos habla, que no nos podemos contaminar con el pecado, que aunque no somos perfectos y somos pecadores arrepentidos, pedimos perdón todos los días, nos humillamos, pero no hay licencia para pecar, y usted lo sabe. Si estás en un momento de pecado, quiero decirte que hay una puerta de liberación para ti en el nombre del Señor, y que la consagración nos va a limpiar. Ahora, Lourdes e Iván, cuando nos determinamos a poder vivir libres para el Señor y en sus
santidad. ¿Qué cosas extraordinarias Dios nos entrega cuando vivimos de esa manera? Wow. Yo te puedo decir que Dios hace milagros. Yes. Dios abre puertas donde nadie más las abre. Dios de lo imposible lo convierte en posible. Dios, Yes. bueno, desde lo más sencillo, de que tú te puedas levantar en la mañana con salud. Digo, lo más sencillo no, lo más importante, porque hay Aleluya. personas que no se levantan en salud. Claro. Pero desde que tú te levantas hasta que tú regreses a tu casa, ya para mí es una respuesta a que yo estoy consagrada y que el Señor está contento y yo lo mantengo alegre en esa conducta, ¿verdad? Así En mismo. esa Amén. obediencia. Y aunque Dios en estos tiempos no necesita de nuestros sacrificios, porque Dios es Dios. Ahí está. Amén. Dios es Dios, pero Él recompensa eso. Y cuando nosotros nos consagramos y lo hacemos, ¿verdad?, delante del Señor, sí envuelve un sacrificio. Porque el ayuno, ¿verdad?, el separarnos a Dios, como bien dijiste al principio, no tenemos que irnos al monte, pero sí nosotros nos consagramos. A mi esposa le Oh, sí, a gusta mí me encanta. en la mañana y en las Sí, noches Sí, Señor. ir allá al monte Sión, como yo le digo, a la casa de Sión. Sí, esa separación que ella hace delante del Señor, Dios la compensa. Amén. Y así pasa con cada uno de nosotros, porque como yo digo, Dios no tiene nietos. ¿Por qué decimos ese dicho? Porque Dios no tiene preferencia. Pero cuando nosotros nos sacrificamos para Dios, somos compensados y Amén. recompensados. Amén. Y fue Amén. precisamente lo que ustedes dicen, lo que hizo Daniel. No intercambió la santidad de Dios por los deleites que le ofrecía el mundo. palacio de Nabucodonosor, y me disculpan, Nabucodonosor. Y no era un palacio pobre, era un palacio completamente rico que le ofrecía deleites y placeres, pero él decidió que no iba a empañar su vida espiritual por esto. Mira eso. Es decir, no se asoció con costumbres y tradiciones de la nación. La Biblia dice en el capítulo 1 de Daniel que Daniel estaba en momentos para ser alimentado y decidió no contaminarse con la comida del rey y caminar y poder vivir conectado a una vida de pureza, pidiendo solamente vegetales, pidiendo viandas, pidiendo agua por 10 días para poder comparar los rostros de ellos con los rostros de aquellos Wow. que estaban a su lado. Y la Wow. palabra dice que Dios le dio la victoria extraordinaria a la vida de Daniel por causa de que no se contaminó. ¿Qué significa esto? Que el Señor nos está pidiendo que nos mantengamos separados. Volvemos, somos personas con fortalezas y debilidades, pero en medio de las fortalezas y debilidades se abre una puerta a permanecer puros para Dios. Dios lo que quiere es tu corazón, la entrega del corazón nuestro para poder vivir separados para Él. Amados, les pregunto, en los tiempos en que estamos, ¿por qué hay tanta contaminación cuando Dios tiene una puerta abierta a que podamos vivir puros para Él? Amén. Amén. Como les dije al principio, vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Yes. Y eso lo que quiere decir es que a pesar de que estemos, ¿verdad?, viviendo en un mundo tan corrupto, corrompido, nosotros podemos tener la victoria si buscamos cada día el rostro del Señor, y eso se llama consagración. Sí, porque Dios se interesa en ti, en tus problemas y en tus situaciones, claro está, siempre y cuando tú lo busques en humildad y en oración. ¿Qué padre qué padre le niega algo a un hijo bueno, un hijo obediente, un hijo que sigue las instrucciones, que sigue los mandamientos? Pues así es el Padre con nosotros, que nos protege y nos cuida y nos carga todo el tiempo en un caminar que no es fácil, pero es con ese suave y dulce perfume que solamente nos ofrece el camino del Señor. Alabado sea el Señor. Sí. Y es de esa manera, en este proceso y en este segmento, es la manera que Dios quiere que nosotros podamos vivir. Amén. Podamos Amén. vivir no contaminándonos, sino cada día atraídos por el poder de su presencia y no siendo distraídos para que podamos caminar de la mano de Él. Aleluya. Amén, Qué bonito, amén. ¿verdad? El poder nosotros hoy ver cómo Daniel, en su sacrificio ante Dios y su voluntad de no contaminarse, Dios estuvo en todo momento con él, Yes. en demostración al pueblo y aún al rey de que él no iba a contaminarse.
tuvo su recompensa. Amén, amén. Así que, mis amados, en este tiempo, Dios nos está llamando que podamos marcar la diferencia. Sí. Marcar la diferencia como Daniel lo tuvo en el camino, porque las costumbres y las tradiciones siempre van a estar. De hecho, las tentaciones siempre van a estar en el Eso camino. es. Pero aún en el medio de esta batalla espiritual, nosotros sabemos que hay un Dios que nos va a llevar siempre de la mano. Por esto fue que la legalidad de Dios se mantuvo empleada y trabajada en la vida de Daniel. Daniel tenía puertas abiertas, tenía cielos abiertos, porque vivía en un alto nivel Amén. de consagración. Ya Amén, casi amén. estamos en el último segmento y le decimos que no se separe de ahí, porque terminamos con una poderosa reflexión, ¿verdad?, sobre la consagración con nuestra hermana Wanda. Nuevamente, revise la comida de los muchachos, chequee que todo esté en orden y en control, que ya estén ready, pero usted no se pierda palabra poderosa que nuestra ministro Wanda nos trae para cerrar nuestro programa de la consagración con la historia de Daniel. Importante, hermano, no te vayas y gracias por siempre sintonizarnos y ser fiel a nuestro programa, tu programa, Conversando con Lourdes. Iván. No se retire. Saludos, mi nombre es Lourdes Colón, presidente de Patient Care Services. Mi nombre es Iván Medina, vicepresidente de Patient Care Services, una compañía netamente puertorriqueña con más de 15 años brindando servicio al pueblo puertorriqueño. Nuestra compañía da servicios de ama de llave y enfermeras. Los servicios comprenden en ayuda en el aseo personal, lavado de su ropa, ropa de cama, limpieza ligera de su cuarto y del baño y la preparación de un alimento. Recuerden, Patient Care Services. Brindamos servicio los 7 días de la semana y se pueden comunicar con nosotros al 787-425-0017 y 787-425-0018. Brindamos servicio con calor humano. Aquí nuevamente, hermanos, con ustedes, retomando el tema de la consagración en su programa Conversando con Lourdes Iván. Si fuiste un momentito y te tardaste, estamos hablando con nuestra ministra Wanda Aponte sobre el tema de la consagración, específicamente del Antiguo Testamento, de alguien que nosotros hemos estudiado mucho, que es Daniel. Danos palabra, Wanda. Alabado sea el Amén. Señor, Amado privilegio sea en el tu nombre, Señor. Señor Jesús. Ciertamente íbamos conduciéndonos por el camino de que Daniel no se contaminó, pero Daniel hizo una segunda cosa que en mi vida ha quedado marcada con ella, y es que Daniel reconoce al Dios de Israel como la fuente primaria de poder. Amén. Lo hemos Amén. dicho desde el principio de este conversatorio, como yo le llamo profético. Amén. Ciertamente, cuando conectamos con la fuente primaria de poder, podemos tener una puerta abierta a hacer su voluntad. Fíjese que la voluntad es el deseo del corazón de Dios. La Biblia lo define en el capítulo 12 de Romanos, que esta misma voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Lo que significa que todo lo que trae es benevolencia, es bendición. El Señor se goza, los cielos se ríen, Dios se levanta cada día, de verdad, y de hecho Él siempre está despierto, pero se mueve con nosotros en el día a día para fortalecernos cuando lo reconocemos como la fuente primaria de poder. Y escuche esto, Él tuvo que de alguna manera recurrir a ese poder que habla de autoridad, que habla de dunamis, porque tuvo un reto en medio del reinado de Nabucodonosor. Tenía que estar consagrado para lo que te voy a hablar ahora, porque el rey lanzó un reto de que tanto los consejeros, que aquellos que eran los funcionarios del reino, pudiesen dejarle saber que él soñó, capítulo 2 de Daniel, que él soñó y cuál fue la interpretación.
Y ellos decían, no hay ser humano que pueda de alguna manera revelar lo que el rey ha soñado, pero se levanta Daniel y se para en la brecha porque todos iban a morir, todos iban a ser exterminados. Y se para en la brecha y de alguna manera dice, nosotros no podemos, pero el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y el Dios de la iglesia sí lo va a poder hacer. Y cuando él habla de esa manera, él le cuenta el sueño, usted estúdielo con calma porque son detalles muy propios y ciertamente revela su descripción. ¿Sabe por qué Dios lo respaldó? Porque vivía consagrado y se movió en una unción profética para poder traer libertad y vida a la nación. Lo que quiero decirte que tu consagración va a traerle vida a tus hijos. Amén. Le va a traer vida a tu familia. Amén. Tu generación no va a morir. Por si tienes preocupación por lo que es el futuro de tu generación, yo quiero decirte que Dios tiene todo en control cuando nos consagramos, porque nos conectamos con la fuente primaria de poder. Amén. Amados, en el tiempo presente, qué importante es ejecutar la voluntad de Dios conectándonos con Él. Qué importante es. Para mí completamente importante. Para Amén. mí la fuente de vida es el motor que me mueve diariamente. Yes. Y yo entiendo que me dirige, el Espíritu Santo me dirige cada día para yo ser un mejor ser humano, una mejor esposa, una mejor madre, una mejor sierva, una mejor ministra, una mejor capellana, una mejor amiga, hermana. O sea, yo me siento muy segura de que, como estábamos hablando los otros días, de que yo tengo un Dios que me ama, que es fiel, que está día a día caminando conmigo. Y cuando tú te Yes. sientes así de segura, el Padre no te decepciona. No te decepciona. Eso me encantó. Al contrario, ¿verdad, Iván? ¿Cuál es Eso tu es- opinión sobre eso? Y eso es tan importante porque sabemos que nuestro Dios es tan misericordioso que muchas veces nosotros, los justos, los que estamos, ¿verdad?, en la búsqueda de Dios, pasamos por unos procesos, no pruebas, sino procesos, porque Dios a veces los permite, como pasó con Job, para pasar a otro nivel espiritual. Así mismo. Y Él, aún en medio del proceso, nosotros sentimos su fuerza, su misericordia, de que a pesar de que humanamente podemos ver unas cosas que pudieran verse hasta negativas, sabemos que Dios está en control de cada una de nuestras situaciones. Amén. Wow. Y Amén. eso me Hermoso. gustó. Me gustó porque es el reconocimiento a Dios, es volverlo a conocer, afirmar, confirmar que Él está en medio de nosotros, Eso es. que Él es el alfa, Él es el omega, Él es el principio, Él es el fin, Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Oye, el Dios que no falla, el Dios que se Amén, mantiene, amén. el Dios que es infalible, el que está dispuesto a revelarte su omnipotencia diciéndote yo estoy aquí, yo todo lo puedo, revelar su autoridad en términos de lo que es su conocimiento diciéndote yo soy omnisciente, conozco tu situación, pero también soy el Dios que a través de tu consagración voy a revelar mi omnipresencia para que sepas que estoy contigo mañana, tarde y noche. Amén. Dios tiene la capacidad de crear un escenario de mañanas de gloria, de tardes de poder, de noches de recompensa, para que tengamos los días de la peregrinación felices. Si hay algo que Dios ama, es que podamos vivir alegres. ¿Y sabes lo que decía Cierto. Sofonías 3:17? Que el Señor, el Dios alegre, el que le servimos, se regocija en ti y en mí. Amén. Y yo creo que si hay algo que trae regocijo al corazón de Dios, es que tú y yo podamos vivir comprendiendo la fuente primaria de poder, viendo que los recursos en la tierra son recursos nada más, que el dinero no supera a Dios, que aquello no supera a Dios, que lo que esperas en la tierra, el paso por mérito en el trabajo no supera a Dios, que la fuente primaria de poder abre la puerta y en la tierra Dios decide quién va a usar a tu favor en el nombre poderoso de Jesús. Daniel esperó haciendo esto, reconociéndolo y conectándose con la fuente primaria de poder. Pero también Daniel hizo otra cosa importante, y yo te diría que es una de las más importantes, Iván la mencionó al principio, y es que Daniel optó por tener una vida de disciplinas espirituales. De hecho, Amén. Daniel optó por entrar en un estilo de vida de oración, un estilo de vida de palabra, que los hebreos la conocen como la Torá en el Shabbat y el tiempo de separación y retiro, como ellos lo conocen, pero también un tiempo de ayuno, porque el tiempo de ayuno es la puerta al rompimiento y la liberación que tu casa, que tu vida Amén. necesita en el nombre del Señor. Amén. Hablo con mis hermanos Lourdes e Iván, cuán importante es orar, yo sé que lo has dicho, ayunar y estudiar la palabra. Uf. Bueno, para mí esas tres cosas que has Yes. dicho, el igual es consagración. Yes. Porque es lo que te edifica día a día, la oración, el ayuno, como tú bien dijiste, es una
es una entrega al Padre Amén. en oración, en sacrificio vivo, en rendimiento y en humillación. Yes. ¿Para Amén. ti? Y la oración, sabemos que es la comunicación de nosotros con Dios. Yes. Y qué mejor entonces que nosotros dedicarnos diariamente Oh, yes. a ese momento de oración, porque sabemos que Dios nos escucha. Wow, tremendo. Siempre. Me gusta cómo lo traes. El alto nivel de comunicación es la oración. Amén. La oración a mí me funciona. Sé que tanto a la audiencia como a ustedes, a todos, nos funciona. Porque la oración no es a conveniencia, la oración es amar a Dios, querer conectarnos con Él en espíritu y en verdad. Amén. Amén. La palabra lo que hace es que nos conecta al conocimiento divino para que nosotros podamos ver a Dios en acción, revelándonos algo extraordinario. Hay gente que busca profecía y profecía y profecía. Yo creo en que Dios se mueve y que Dios usa a los profetas. Yo no dudo y Dios nos usa a cada uno de nosotros para su gloria. Pero si queremos profecía pura, vayamos a la palabra. Amén. Eso es. ¿Sabes? Definitivamente la palabra del Señor abre una puerta que podamos recibir el conocimiento de Dios para el tiempo presente. El ayuno es poner el plato boca abajo unas horas para nosotros crear rompimiento, que la carne se va a quejar porque tiene hambre y van a pasar todos los menús habidos y por haber por nuestra mente, pero Dios en acción. ¿Qué fue lo que funcionó para que Daniel fuera liberado del foso de los leones? Ciertamente, Daniel oró y Daniel se consagró. Y escuche bien, esto fue en el tiempo del reinado de Darío. Darío amaba a Daniel de una manera tremenda y especial, y amándolo lo lleva a un nivel donde él debía estar, pero había envidia en el camino. Lo llevaron al foso de los leones porque de alguna manera se levantó un decreto y usted lo puede estudiar, pero Dios lo libertó a través del poder de la oración y la separación, y Dios volvió a ponerlo en alto delante de una nación pagana. Amén. Wow, qué hermoso. Muy bonito, Qué hermoso. pero lamentablemente Wow. hemos llegado al Wow. final de este programa, recordándoles siempre que nuestra hermana Wanda está todos los meses, al final del mes o el tercer... Al final martes. del mes. Así sí, que sí. les recordamos siempre... La vamos a anunciar cuando venga nuevamente. Amén. Les recordamos siempre que este programa son los martes a las 7 y los domingos de transmisión a las 2. Amigos y hermanos, líderes, ministros, pastores que nos escuchan, si les gustó el programa, déjennos saber a través de nuestras redes, en Instagram y Facebook, Conversando con Lourdes e Iván. Así es que, como siempre, les deseamos muchas bendiciones y recuerde, la consagración en Cristo es bien sencilla, bien sencilla. Oración, Yes. ayuno, obediencia y caminar en rectitud. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana a la misma hora en este su canal, Cadena CTNI 106. Los amamos.